Bienvenidos a ¿Qué te pasa, calabaza? Un podcast en el que cada martes yo, Bernardo, y yo, Begoña, les platicaremos de lo mejor del entretenimiento de terror. Comenzamos. El día de hoy les tenemos a una invitada muy especial, en especial para mí, porque ella me dio clases en prepa, era de mis materias favoritas y les vengo a presumir sus grandes conocimientos. Ella es Gaya González. ¿Cómo estás, Gaya? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Bernardo, Bego, mil gracias. No, el gusto es nuestro y no tienes que ser tan barbera, ya no estás en la escuela, ya no te van a poner buena calificación. No, sí lo era. Y yo siempre he querido, no les dije qué materia, me daba historia del arte. Y siempre he tenido ganas de estudiar un curso, un diplomado, un algo. En algún punto de mi vida lo haré. Pero mientras, aquí la traemos a ella para que nos platique un poquito. ¿De qué nos va a platicar el día de hoy? Pues, ¿por qué no dejamos que Gaya nos platique? ¿Cómo estás? Si quieres presentarte, no sé, platicarnos un poco acerca de ti. Pues bueno, pues nuevamente muchas gracias por invitarme. Gracias por decir que era de las materias que más te gustaban. Pues también es una de las materias que más me gustan. Yo estudié historia del arte, soy historiadora del arte. Aparte de eso, bueno, tengo pues pasión por el arte, por tradiciones mexicanas. Es parte de la especialidad que tuve, sobre todo lo que son los altares de muertos. Es algo que me apasiona muchísimo. Y pues bueno, me invitaron aquí a platicarles un poquito de lo que es la novela gótica, ¿no? Que es algo que creo que es importante, ¿no? En la vida también tener estos gustos por esta parte medio oscura, pero sobre todo entender de dónde surge, ¿no? Entonces, pues con todo el gusto, pues empezaré recordando mis gustos por ser maestra también. Mucha gente habla del gótico y si yo les pregunto a ustedes qué piensan del gótico, ¿qué me dirían? ¿Qué es lo que creen? Yo lo primero que pienso cuando a mí me dicen gótico es en estos güeyes que están en el cruce de Eje Central y Madero, que son muy altos, van vestidos con gabardina negra y siempre te entregan un panfleto como para una revista o para un concierto en el Circo Volador. Ok, luego. Yo pues pienso en, pues como en las gárgolas y en este tipo de cosas. Por lo general, cuando hablamos del gótico, nos imaginamos todo este mundo oscuro, tenebroso, pero resulta que en el arte, el gótico es todo lo contrario. Es este periodo que se da en la Edad Media, donde cambia la concepción y se empiezan a hacer estas catedrales altísimas, con vitrales, llenas de luz, con reflejos de los vitrales, y entonces en ciertas horas del día tenemos colores o luz blanca, que es todo lo contrario a lo que pues nuestra mente nos dice justamente de esta cuestión del gótico. Lo que tenemos que tener claro es que el gótico, como lo conceptualizamos todo oscuro, es en un tiempo posterior, que es en el romanticismo. Y esto surge porque en el Renacimiento hay un personaje que se llama Vasari, que él lo que hacía es el primero que empieza a escribir, por ejemplo, biografías de los grandes pintores del Renacimiento, Leonardo, Miguel Ángel y demás, a los cuales odiaba a la mitad de estos artistas y entonces hablaba muy mal de ellos. Y empieza a decir que todo el arte de la Edad Media es un arte gótico, que es un arte bárbaro. ¿Por qué decía esto? Porque todo este arte no cumplía con los cánones clásicos. ¿Qué eran los cánones clásicos? Pues no otra cosa que Grecia y Roma. La perfección, las proporciones, esta cuestión de que si los griegos hacían una escultura, pues la cabeza tenía que caber 7 veces en el cuerpo. Y él consideraba que el arte de la Edad Media pues, no cumplía con esto. Y entonces a este arte bárbaro le da este nombre del gótico. Y se empieza a utilizar este término para cosas que no eran pues muy agradables, básicamente. Porque si nos ponemos a ver lo más tenebroso que hay en el gótico era justamente lo que decía Bego, las gárgolas. Pero que si nosotros las vemos, tampoco es que sean tan tenebrosas, son de una ternura. No hay una gárgola en Notre Dame que está ahí viendo todo París, ¿no? Con una carita más tierna que un perrito, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacían estas gárgolas? Pues para asustar el mal. ¿Qué es lo que pasa? Llega el romanticismo, que estamos hablando a finales del siglo XVIII, siglo XIX, y para poner en contexto es la época de la Ilustración.
¿Y qué vamos a ver en la ilustración? La razón, las nuevas ideas, todo un mundo que cambia, hay que ser correctos, hay que ser propio. Y como todo ser humano, tenemos que ir en contra de lo que está pasando en ese momento. Y entonces, ¿qué surge? Surge toda esta nueva corriente que tiene que ir en contra de la razón. ¿Qué es lo que va en contra de la razón? La locura. Y entonces, muchos artistas, y ahorita ya nos vamos a enfocar a lo que es la literatura, empiezan a ir en contra y empiezan a utilizar este nuevo término de gótico. Y es donde surge este gótico oscuro, tenebroso, donde hay locura, donde hay demonios, donde hay terror al máximo, para ir en contra de este mundo tan esquematizado que nos estaba trayendo la ilustración. ¿Ok? Tan es así que hay que hacer una diferencia, voy a hacer primero una diferencia entre lo que es la novela gótica y la novela negra, porque muchas veces se confunde y dicen que es lo mismo y no es lo mismo. La novela negra es la de los crímenes, asesinatos. La novela gótica va más en contra de estos personajes oscuros, fantasmas, vivos, no vivos, el diablo, el loco es uno de los personajes que más están ahí en boga. Y la primera obra que vamos a tener que inicia, digamos, esta corriente de la novela gótica es con un autor en 1764 que se llama Holpe, con una obra que se llama El Castillo de Otranto. Eso justamente se ubican en estos castillos medievales donde hay pasadizos, cosas ocultas, misterios, maldiciones. Y él es el que inicia, ¿no? con esta corriente que posteriormente pues, nos va a abrir un nuevo camino, ¿no? Tan es así que en su primera edición pues nada más le pone El Castillo de Otranto, pero en su segunda edición ya le pone una historia gótica. Y entonces a partir de ahí se empieza a utilizar este término de gótico como algo oscuro. Todo esto, les digo, se va a estar dando a finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Las novelas góticas, por lo general, van a estar transcurriendo en castillos, monasterios medievales, cementerios, todo este mundo medieval que para Vasari era bárbaro porque no cumplía con estos cánones clásicos, pero que permiten en el romanticismo crear este mundo de misterio. Algo que se me pasó decirles es que también tenemos que tener claro que los románticos, yo siempre digo que están a un paso del suicidio o de la depresión, porque como también una exaltación de los sentimientos, entonces todas estas obras dramáticas con este misterio, con esta locura, era algo que les gustaba, nuevamente para ir en contra de esta esquematización que nos da la ilustración, estas nuevas ideas, la enciclopedia, las ciencias, la razón al 100%. ¿Ok? Obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Que en todo este momento los escritores del romanticismo van a dar rienda suelta a su pluma y sobre todo también vamos a tener tanto escritores hombres como mujeres, ¿no? Que eso es algo bastante importante porque, bueno, por lo general en el arte, pues tenemos muchísimos artistas hombres, que luego hay muchas teorías que dicen que muchos de estos artistas hombres pues eran mujeres utilizando un seudónimo, ¿no? Algunos artistas que vamos a tener, pues bueno, vamos a tener a Mary Shelley con la obra de Frankenstein, ¿no? Que es como uno de estos personajes icónicos del gótico. Yo no sé ustedes qué piensen realmente de esta novela, de quién es el monstruo en la novela, ¿el doctor o Frankenstein? Sí, yo diría que es el doctor. Obviamente es el doctor, porque como todo buen papá, vio a su hijo, no le cayó bien y decidió irse por cigarros. Sí, dejó abandonarlo y que hiciera sus destrozos. Ajá. Y sí, desconocerlo. Y no se quiso responsabilizar aparte. No quiso, pero aparte de todo, volvemos aquí.
a la locura. O sea, he aquí el elemento de estas novelas góticas, la locura de este doctor de crear algo vivo a raíz de la muerte, ¿no? Con todos estos fragmentos de cadáveres. Y justamente nosotros vemos el monstruo del doctor Frankenstein, porque realmente ese es el título de la obra, el monstruo del doctor Frankenstein. Y todo el mundo dice, ay, es que es el monstruo. No, pero el monstruo es del doctor, ¿no? Porque el otro lo único que quiere es poder vivir. Lo resucitó, bueno, lo vivieron para que estuviera en un mundo y lo ven como monstruo, pero el monstruo es el doctor, a final de cuentas. Otra de las grandes obras, Drácula, un clásico que todo el mundo creo que debería de leer en algún momento, o por lo menos ver la película, es muy buena la película, de este mundo de los no vivos, porque no es alguien que esté muerto, nada más no está vivo. Claro que Drácula aparte ha sido uno de los personajes góticos que sigue funcionando hasta hoy en día, digo, llegando hasta las novelas de Crepúsculo, donde ya es una dulcificación maravillosa en la que ya el sol lo único que hace es hacerlos brillar, ¿no? Que como digo yo, pues todo el mundo queremos brillar en la vida, o sea, no sé por qué se ocultan, pero como también se ha ido dulcificando esta concepción de Drácula. Los cuentos de Edgar Allan Poe, no sé ustedes qué opinen de él, pero bueno, si hay algo más terrorífico, son los cuentos de Edgar Allan Poe y surgen en estos momentos. Sí, sobre todo porque son como es un terror como muy introspectivo y siento que no sé, o sea, por ejemplo, a diferencia de Drácula y de Frankenstein, que son estos monstruos que están afuera, que los podemos ver físicamente, pues siento que en Edgar Allan Poe el terror viene desde adentro y viene como mucho de la psicología de los protagonistas. Claro, está, porque si se fijan, esta novela gótica lo que utiliza es este terror de la locura, las maldiciones, estos vivos, no vivos, y es todo este miedo, o sea, lo que te generan este miedo para ir en contra de la razón. O sea, tu parte de razón te dice esto no puede existir, pero hay una parte de ti que dice y si sí existe, ¿no? Claro. O sea, todo mundo decimos, ay, no creo en los fantasmas, pero en la casa de mi abuelito, ¿no? Se oyen pasos a las 12 de la noche, pero no creo en fantasmas. Porque es esta contraposición con la razón. La razón te dice no existen los fantasmas, pero no vaya a ser de malas. Y pues yo mejor dejo prendida la veladora para que se espante el fantasma, ¿no? Eso es mucho lo que hace la novela gótica. Dentro de la novela gótica y sobre todo en el romanticismo vamos a tener 3 elementos más débiles dentro de la sociedad, que van a ser el niño, la mujer y el loco. Las mujeres siempre van a estar en busca, más bien van a ser el personaje débil, el cual alguien la tiene que rescatar, o es la obsesión de alguien, porque también dentro de la novela gótica vamos a tener mucho esta obsesión amorosa que se termina volviendo enfermiza y dañina, por la que terminas haciendo locuras, ¿no? Por las mujeres. Y nuevamente la locura es uno de los personajes más importantes. Entonces va a ser muy recurrente. Volvemos a Drácula. ¿Qué es lo que pasa con Drácula? Tiene 3 mujeres no vivas, ¿no? Que están siempre con él, rodeándolo, pero ¿cuál es su obsesión? La mujer viva, a la cual tiene que venir el galán a rescatarla, ¿no? De las garras de este demonio, el cual la va a perseguir eternamente en todas las reencarnaciones. Por eso les digo, lean el libro, es muy bueno. La película de Bram Stoker es pero esta película es muy buena. ¿Ok? ¿Qué país va a ser el que más nos va a proporcionar todo este tipo de historias? Inglaterra. Inglaterra va a ser el paradigma donde más autores vamos a tener de este tipo de novelas. ¿Qué es lo que va a pasar con la novela gótica? La novela gótica va a seguir avanzando, se van a seguir utilizando muchos de estos elementos de utilizar castillos medievales, de toda esta parte tenebrosa. Tenemos, por ejemplo, ¿no? El jorobado de Notre Dame,
Fuera te verán como un gran monstruo. Nuevamente, ¿quién es realmente el monstruo? ¿El jorobado o todos los otros personajes que no lo comprenden? Y aparte está ubicado en una construcción gótica, que es Notre Dame, esperando que en algún momento nos la puedan reconstruir después del espantoso incendio que tuvo. Pero nuevamente tenemos que sí, el personaje maligno o el personaje que nos daría el repelús, ¿no? Así el jorobado feo y demás, no es el malo, sino todas estas personajes con te corrompen el alma, ¿no? Cuando no eres una persona racional, como todo lo que se manejaba en aquel momento. Sigue avanzando y vamos a tener posteriormente, ya en el siglo XX también, muchos autores que van a seguir utilizando la novela gótica, como Lovecraft con los mitos de Cthulhu, que es una mezcla entre terror y ficción, porque aquí en vez de ya utilizar a lo mejor los vampiros, los fantasmas, empiezan a utilizar estos aliens que vienen y se llevan el alma de las personas, que les generan cierta locura. Otro de estos grandes libros que fue escrito en 1926. Vamos a tener novelas como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que justamente aquí claramente tenemos la razón contra la locura, ¿no? En una misma persona. Oscar Wilde con El retrato de Dorian Gray, que si bien, si se fijan, no es este terror a lo mejor como Freddy Krueger y cosas un poco más satánicas o de una maldad extremadamente poderosa, pero es este terror hacia lo que pueden ser las personas. No sé si estén de acuerdo conmigo con esto que digo o piensen otra cosa. Sí, pues yo creo que es como este miedo a lo que es capaz de hacer o pensar un ser humano, ¿no? Hasta dónde puede llegar, y ese terror de darte cuenta, pues, que puede ser capaz de llegar a muchas cosas. Y de que aparte que te puede pasar a ti mismo, o sea que como que justo siento que algo que le pasa a los protagonistas de este género es como que, pues no sé, o sea, como que nos demuestran que ahora sí que solo falta un empujoncito para la locura, o como para como para no sé cuál es la palabra que estoy buscando, pero como para llegar a como estado mental. Es que algo que tenemos que tener claro es que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí por ejemplo me pasa con las películas, que cuando ves estos monstruos, ¿no? Dices, ay, pero eso no existe. Pero cuando vas a ver una película en la que todo está absolutamente retorcido, que lo dices, hasta tiene una carga psicológica de la locura, estas obsesiones, sí terminas del cine o de leer algún libro que sí terminas saliendo y dices, ay Diosito, ¿no? O sea, esto sí puede llegar a pasar. Esto es como más real. No sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí me pasa con mucha frecuencia, que la de los monstruos así dices, ay, pero eso no existe, ¿no? Mi cerebro dice, ay, eso no existe. Pero, por ejemplo, mucha gente, no sé si a ustedes les pasó, pero mucha gente y conocidos míos, cuando fuimos a ver la película del Guasón, que también fue una excelente película, mucha gente salía como con ese miedillo, ¿no? De decir, ay Dios, ¿no? Porque era toda esta retorsión de la mente, de cómo se va fragmentando. Que si nos hubieran puesto a lo mejor un guasón, a lo mejor muy parecido al payaso de It, ¿no? Dices, bueno, pero eso como que no pasa tanto, ¿no? Pero es esta parte que es más cercana al ser humano, es lo que más miedo puede llegar a dar, ¿no? Sí, a mí me ha pasado como con ciertas películas. Ahorita que mencionas el ejemplo de la del Guasón, me pasa no tanto como ese miedo, pero sí como esta incomodidad de decir como de, ay, güey, o sea, es que eso sí puede pasar, porque pues sí, o sea, como que la mente es algo tan frágil que pues en cualquier momento puede llegar a suceder. Exactamente. Y eso es mucho lo que juega la narrativa de la novela gótica, ¿no? A algo que es muy tangible, pero llevado al extremo. Hablando también de otras, de literatura
ya más moderna, pues tenemos a Anne Rice con todas sus historias de vampiros, entrevista con el vampiro y toda la secuela que tenía, porque tiene varios libros donde continúan las historias, te van narrando de cada uno de los personajes, y ya estamos hablando de una novela que fue escrita en 1980, por los años 80 más o menos, y siguió avanzando, también con unas películas bastante buenas, nada más porque sale Tom Cruise y Brad Pitt, y salían guapísimos de vampiros, y Antonio Banderas cuando estaba joven. Pero volvemos justamente a este personaje icónico del gótico que son los vampiros, que es el no vivo, que tenían que viajar en ataúdes, no en Volvos como en Crepúsculo, ¿verdad? O sea, es que les digo, es la dulcificación ya llevada al extremo de los vampiros, ¿no? Entonces les digo, toda esta literatura va a seguir avanzando, va a seguir teniendo todos estos detalles de ir entre, digamos, ser la contraparte de nunca van a estar ubicadas en el día, siempre están ubicadas en la noche. ¿Por qué? Porque es la contraparte del día. La noche es la contraparte del día. La locura en contraparte de la razón. Posteriormente, ya por ahí de los años 70, y retomando lo que para ti era gótico, Bernardo, de las personas que están ahí usadas vestidas de negro, justamente en los años 70 empieza esta corriente del gótico. Y esta corriente del gótico, de esta tribu urbana, como se les conoce, y espero no ofender a nadie, pero bueno, yo las conocí toda la vida como tribus urbanas, empiezan en Inglaterra nuevamente con una banda de rock. Es el rock que empieza a generar este movimiento con letras bastante oscuras, hasta los mismos nombres de los grupos eran bastante oscuras. No hay como uno en específico, o sea, son como varias grupos que se empiezan a dar y empiezan a tener esta moda justamente de la ropa negra, ponerse de blanco, tener esta cuestión pálida. ¿Por qué estas imágenes son pálidas? Porque justamente estamos en contra del día. Todo tiene que ser de noche. Como yo. Está muy... Todo tiene que estar muy inspirado, por ejemplo, en los vampiros. Y se empieza a hacer una diferencia, por ejemplo, con los darketos. Porque hay que tener cuidado que con todas esas tribus urbanas, nosotros podríamos decir que todas son iguales, pero no son iguales. Y cada uno tiene sus códigos. Y han evolucionado, ¿no? Como ese momento histórico tan bello de la madriza entre emos y punks en la glorieta de Insurgentes. Exactamente. Y voy a decir una cosa. Sobre todo aquí en México, esto de los darks y los góticos son donde más difícil es diferenciarlos, porque no tenemos tan claro el concepto. Y los góticos dicen que los darks son como los fresas de ellos, como que no tienen el mismo código, como que todavía dicen, estos casi salen a la luz, ¿no? Y nosotros góticos no salimos a la luz. Y es una cuestión de términos. Por ahora que estuve investigando eso, porque siempre me ha generado a mí mucho conflicto para poderlos identificar. Y justamente decía que en el país donde más conflictivo es este término es aquí en México. Porque como llegaron juntos, porque en Inglaterra, por ejemplo, todo este cambio a esta tribu urbana venía del rock dark que se transformó en gótico. Y aquí llegaron juntos. Entonces, sí hay muchísima fricción, pero vuelven a retomar todos estos ideales del Renacimiento. Es más, mucha de su vestimenta también tiene que ver con la vestimenta que se utilizaba en el Romanticismo, ¿no? Las mujeres con el corset, las faldas largas. Si se fijan, hasta las mujeres luego traen como peinados bastante de cabello largo, ¿no? Como muy elevados. La utilización del delineado negro para hacer el ojo mucho más hundido, que el ojo hundido lo que nos termina marcando más es la facción de un cráneo. Cosa que para mucha gente, pues los cráneos tienen cierto repele, porque estás hablando de la muerte, algo que a la humanidad le da muchísimo miedo. Muchísimo, muchísimo miedo es la muerte. Porque todo en esta vida lo podemos esquivar, menos la muerte. Cuando te va a llegar, te va a llegar. Hagas lo que hagas, te va a llegar, ¿no? Entonces, de ahí surge todo este movimiento gótico
esta tribu urbana que sigue teniendo sus cánones, pero surge a través de grupos de rock, donde las letras nuevamente hacen referencia a la locura, a esta falta de la razón, a los fantasmas y también a todos estos espacios que son muy utilizados dentro de la novela gótica, como son cementerios, castillos tenebrosos, hombres lobos, vampiros, todo este mundo, pues sí, tal cual, mundo gótico. Pues está súper interesante, la verdad, como que me gusta cómo, no sé, como que se va fusionando entre todas las corrientes artísticas, ¿no? No sé si en la pintura también haya algo así como gótico. En la pintura del Renacimiento sí lo hay. Sí vamos a tener artistas, por ejemplo, que van a empezar a pintar cuadros muy oscuros y que literalmente tienen títulos como La pesadilla, El incubo. Y entonces es una mujer dormida, ¿no? Donde tiene una cabeza de un caballo fantasmal, con el demonio al lado. Vamos a tener muchos cuadros, por ejemplo, que retoman la locura. Se basan mucho, por ejemplo, en obras de Shakespeare, ¿no? La Ofelia muerta, por ejemplo, porque si ustedes se fijan también las obras de Shakespeare siempre tienen a los fantasmas, la locura de alguien que quiere tener el poder. Entonces muchas de estas obras te presentan al loco. Digo que el loco es uno de los personajes que más se utilizan, bueno, no tanto al loco, sino la locura como tal, ya sea en una obsesión amorosa, una obsesión por el poder, por una maldición, que es parte de lo que se habla justamente en la primera novela del Castillo de Otranto, que es por miedo a una maldición de alguien que tomó un reinado sin tener derecho a tenerlo, y la maldición dice que cuando el hijo legítimo del propietario sea mayor, va a recuperar el castillo, y por tratar de evitar eso, pues se suscitan una serie de asesinatos, uno detrás de otro. Y en la pintura del romanticismo vamos a encontrar mucho referente a estas novelas, a pinturas que van en relación a esto. Porque les digo, los románticos vivían al borde del suicidio, o sea, era esta exaltación de los sentimientos, de la nostalgia. Y aparte pasa algo muy curioso, justo en el siglo XIX también es el momento en el que se empiezan a dar muchísimas excavaciones arqueológicas. Se descubren muchas ruinas en Grecia, aquí en México se descubre, por ejemplo, Teotihuacán, muchas ruinas en Egipto. Entonces también era esta parte de este mundo oculto que todavía no sabíamos cómo funcionaba, y entonces imagínense toda la cantidad de leyendas, de historias que se empiezan a inventar en relación a estas culturas, que todavía pues no había todas las investigaciones que hay hoy en día, con todo y que hoy en día todavía hay muchas culturas que no terminamos de descifrar. Porque también, si se fijan, muchas novelas o muchas historias hacen referente, por ejemplo, al Antiguo Egipto, a este mundo oculto, a este mundo, por ejemplo, de los gatos, ¿no? El gato negro, que en Egipto hay una veneración a los gatos, porque los gatos, ¿qué hacen? Se acaban con las plagas, ¿no? Se comían las ratas. Y entonces hay una veneración a los gatos. Pero ¿qué pasa? Que cuando no sabes, dices, claro, gatos relacionados, ¿con qué los relacionamos? Con las brujas. Entonces había algo oculto, algo maligno que había por ahí, ¿no? También es un momento en donde muchas supersticiones vuelven a tener su auge, ¿no? No pasar debajo de una escalera, nuevamente que vuelva a pasar un gato negro delante de ti es toda la mala suerte. Entonces, todos estos pequeños detallitos fueron armando pues todo este mundo gótico, que no es durante la época medieval como tal, sino es posterior, es a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Está súper interesante, la verdad. Aparte siento que justamente si estaban en ese momento como tan al borde de la locura, pues lo tienes que sacar, ¿no? Y qué bonito que lo pudieron sacar a través como de arte, de literatura, de pintura, no sé, de construcciones, y se me hace como algo muy padre. Y aparte, pues que sí, siento que todavía esas historias de las que nos hablaste son como muy importantes todavía en el género de terror, y siguen siendo como pues la base, ¿no? Y no sé,
Sí, se siguen haciendo adaptaciones de todas esas historias, se siguen haciendo derivaciones. Sí, como dices, creo que todas estas historias del gótico sentaron como las bases para lo que es el terror moderno. Entonces, pues sí, su importancia está muy marcada por esta como influencia que tuvo más adelante y que sigue teniendo en el género. Porque, por ejemplo, tenemos la influencia, y voy a volver a hacer referencia al cine, digo que obviamente todas surgen de novelas escritas, pero una continuación del gótico, ya mucho más cercana, 1959, bueno, no tan cercana. Por ejemplo, es la película de Psicosis de Hitchcock. O sea, esta mujer que llega a este hospital, perdón, a este hostal, ¿no? Y te encuentras con la locura, ¿no? La famosísima escena del cuchillo en la regadera, ¿no? Todo eso sigue siendo continuación del gótico. Hay otra película que, por cierto, acaban de hacer una y está en una de las plataformas que se llama Rebeca. Sí. Sí, que es un remake de una película de Hitchcock, creo que es de sus primeritas, ¿no? Creo que sí, pero aparte volvemos a este principio de, ¿no? Todo es felicidad, ¿no? Él vuelve a encontrar el amor, él enviuda, vuelve a encontrar el amor, se casa, pero cuando regresa a su castillo, ¿no? A su casa, a su gran mansión, ¿no? Empiezan a suceder toda esta serie de cosas que parecían sobrenaturales y todo es a razón de una locura, ¿no? Entonces, también es bastante buena la película. Y ahora sí que como dato curioso que encontré, buscando de todo esto de la tribu urbana, se me había pasado a decirles, es que descubrí que a partir del 2009, el 22 de mayo es el Día Mundial del Gótico. No tenía idea. Qué cagado, y aparte lo acabamos de pasar hace poquito. Exactamente. Y nuevamente, ¿dónde creen que surge esta idea? En Inglaterra, en Reino Unido. Son los primeros que lo inician. El 22 de mayo, a partir del 2009, pues se empieza a festejar el Día del Gótico, donde obviamente hacen conciertos, festividades, muchísimas de estas cosas. Y obviamente la festividad que más festejan ellos es Halloween. Pues ya lo saben, el próximo año vamos a tener que celebrar todos el Día del Gótico, maquillados de Robert Smith de The Cure. Por favor. Que The Cure es una de las bandas góticas que basan todo este movimiento. Sus letras, muchas están basadas justamente en todas estas cuestiones, corrientes góticas. Sí, es que de verdad que el impacto de toda la cultura gótica ha sido, y justo no nada más en la cultura de terror, o sea, en la cultura pop en general, sigue todavía como que muy, muy encima de nosotros, y encima de todos los contenidos que se generan al año. Y no sé, siento que está muy cabrón esa influencia tan grande que ha tenido en la cultura. Desde, pues sí, básicamente desde la creación del género. Esto ya es como una manera muy personal, pero siempre he pensado, y más, como les decía yo, parte de lo que yo me especialicé fueron en tradiciones mexicanas y sobre todo lo de los altares de muertos. Y a lo largo de los años que he investigado sobre eso, lo tangible, el ser humano lo da por sentado. No, ahí están las cosas. Pero este mundo oculto, este mundo que de repente no podemos explicar, es algo que le llama mucho la atención al ser humano. Entonces, esta parte del miedo, el terror, lo que no puedes llegar a explicar, porque también tenemos que tener claro, el terror para cada persona es totalmente diferente. Yo a manera personal le digo, porque considero que es un clásico que hay que ver, vi la del Exorcista. Pero no la vuelvo a ver en mi vida porque es algo que estas cuestiones satánicas y demoníacas a mí me dan muchísimo miedo. O sea, la presencia del diablo a mí sí me genera mucho estrés. Y hay gente, por ejemplo, que dice, ay, no, pues sí está vomitando sopa, ¿no? Pero en cambio les presentas otro tipo de película, a lo mejor con un contexto más psicológico, más profundo, y los desarmas, se descuadran totalmente. Cuando dices,
Bueno, pues nada más ve a terapia y a lo mejor lo solucionas. Y te dicen, no, es que eso no tiene solución. Entonces, también el terror es algo muy personal, porque a cada uno de nosotros el miedo, el terror nos va a llegar conforme a lo que nosotros creemos, sentimos o no podemos terminar de racionalizar. Por eso las abuelitas bien dicen, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Exactamente. Oye, Gaia, y para ir cerrando un poco el tema, que, o sea, si tuvieras que definirlo en una, pues no una frase, pero como que si tuvieras que definirlo, ¿cuál dirías que es el impacto a largo plazo que ha tenido el gótico en la cultura de terror actual? Pues creo que, bueno, uno de los personajes más terroríficos creo que se dulcificaron. Vuelvo a lo mismo de los vampiros. Y soy una fanática de los vampiros y sí creo que la última fue una dulcificación. Y miren que leí los libros y vi las películas, soy muy fan, pero hay ciertos personajes que se han dulcificado a lo largo de la historia y siento que hay otros conforme el ser humano ha ido perdiendo, pues digamos, ha perdido un poco esta capacidad de racionalizar las cosas. Queremos todo tan rápido, tan de inmediato y ya no queremos pensar las cosas, que ha habido otro tipo de cosas que han crecido mucho más, ¿no? Por ejemplo, este miedo a la soledad, ¿no? A quedarte solo, entonces todo lo quieres inmediato. Entonces, estas cuestiones psicológicas, al desamor que se presentan en las novelas góticas, creo que eso ha crecido muchísimo. Ya no es tanto este miedo a los personajes no vivos, al personaje creado a raíz de la muerte, más bien nos estamos enfocando y han crecido más las cuestiones psicológicas por este mundo tan inmediato que queremos tener y ya no racionalizar. O sea, quiero que todo sea rápido en este momento. Entonces ya no quiero pensarle más. ¿Cómo busco algo en internet? Rápido, lo pongo y lo primero que me salga. No buscar más allá. Y eso ha generado que se empiecen a generar películas de terror, pero con cortes mucho más psicológicos. Bueno, perdón que hable mucho de cine, pero también me apasiona. Pero bueno, también en literatura y en pintura. En todos lados. Yo siento que luego tenemos como este problema de que ya se ha repetido tanto como estos clichés del terror, de que la casa embrujada, no sé, ¿no? Siempre vemos que así empiezan todas las historias. Siento que ahorita como que muchos creadores ya se van más por el lado de sorprendernos de otra manera, ¿no? Sí. De puedes ver fantasmas durante el día, o el fantasma es el bueno y el malo son justo las personas, o buscar otras maneras como de sorprender, porque luego ya está muy difícil, no sé, crear historias nuevas de terror ya con tantos clichés. Sí, o sea, obviamente sí también caemos en esta parte de, ¿y ahora qué cosas nuevas saco, no? Como toco un tema viejo, pero lo modernizo. Pero el ser humano siempre tiene esa capacidad de sorprendernos, de hacernos cosas nuevas. Y yo creo que por eso también muchas de las películas de terror actuales cada vez son pues mucho más crudas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Antes como que todavía terminaban teniendo esta parte, este pequeño velo de ficción, ¿no? De esto no es real. Y yo creo que hoy en día ya muchas novelas, muchas películas ya nos rayan mucho en la realidad, en algo que ya la sientes muy personal, ¿no? Por ejemplo, todas estas películas del Conjuro y demás que están basadas en un lugar que es real, ¿no? Un museo que es real. Y bueno, pues para irle dando cierre al episodio, antes de que terminemos, queríamos preguntarte que si tú tienes alguna historia paranormal o algo inexplicable que te haya sucedido que nos quieras contar. Sí tengo una. Ahora sí que, como decían en mi pueblo, no creo en la brujería, pero de que me pasó. Hace muchos años tenía yo un novio y entonces íbamos a salir, el grupo de amigos, íbamos a salir de antro y yo de repente me empecé a sentir muy mal, pero me sentía como que yo veía mi vida, o sea, como que yo me movía y me veía moverme, ¿no? Ay, no. O sea, una sensación horrible, pero de todas maneras dije, no, bueno, ya seguro se me bajó la presión, ¿no?
llegamos a la puerta del antro, yo me empiezo a sentir muy mal y aparte voy a aclarar, todo lo que yo les cuente me lo contaron porque yo no me acuerdo. Me empezaron a decir, no, es que le empezaste a gritar horrible, le empezaste a decir unas cosas horribles a tu novio. Y yo, claro que no. Entonces un amigo que lee las cartas y demás dijo, vámonos a mi casa. Entonces nos fuimos a casa de él, me echó las cartas para ver qué era lo que estaba pasando y entonces se acercaba a mi novio y yo cada vez que se acercaba eran unos gritos. O sea, eran unas maldiciones que yo le aventaba. Y entonces en las cartas, él decía, es que me sale la carta de sol, ¿no? Y decía sol y decía, es que no me combina con todo lo demás de las cartas, ¿no? Entonces, obviamente, pues todos se pusieron a rezar. Mi amigo ahí hizo sus vudús y sus cosas. Y tiempo después, pues quedó así como, pues, quién sabe qué le pasó a Gaia, estaba como medio loca y demás. Meditando, resulta que mi exnovio tenía una nana que se llamaba Sol. Esta nana era de Guatemala y en Guatemala, no sé si han visto, hay unas cajitas de madera que tienen adentro unas muñequitas que son para atrapar los malos sueños, pero también los utilizan para hacer brujería. Esta nana tenía una hijada que estaba enamorada de mi exnovio y entonces me hicieron pues ahí una brujería, ¿no? Y entonces por eso me había yo puesto tan mal y era mi rechazo hacia el exnovio. Entonces, por eso la carta le aparecía ahí que decía eso. Desde aquel momento, como les digo, no creo en brujas, pero por si las dudas, mejor me santiguo y ahí las dejamos muy en paz. Entonces, sí ha sido una de esas. Y rápidamente, la segunda ha sido que cada vez que ha muerto un familiar mío cercano, lo he presentido antes de que suceda porque me vienen a avisar. El día que fallece mi abuela, ni siquiera había sonado el teléfono, ya se lo había yo dado a mi mamá. Así de, te van a hablar, mi abuela acaba de fallecer. Entonces esas cosas sí me han pasado varias. Entonces les tengo mucho respeto y viejitos. No vaya a ser. Sí, eso es lo más importante de cómo reaccionar con ese tipo de historias, que si uno no cree, pues mejor al menos decir como, bueno, no creo, pero lo respeto, entonces que a mí no me pase. Sí, porque pues ya cuando te pasa y dices, digo, y es una anécdota que yo cuento, sí le he contado lo de mi exnovio, pero sí fue, y les digo, lo que yo les cuento es lo que a mí me contaron porque yo no me acuerdo. Para mí, o sea, yo me fui a dormir, yo no pasó nada, yo no supe nada. Cuando me empezaron a contar todo, yo así de, si no era yo, ¿a quién invitaron o qué? Qué miedo, no, pues así empezó el exorcismo de Emily Rose. Exactamente. Por eso, ven, les digo, las películas que sí tienen así como el diablo y demás, esas sí les tengo mucho respeto. Esas sí me dan miedo para que vean. No, muchísimas gracias por contarnos tu historia, bueno, tus historias y pues toda esta información súper valiosa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias por invitarme, la verdad fue un gusto. Sí, la verdad es que, o sea, es un tema muy interesante y aparte la manera en la que lo explicaste, pues creo que sí estuvo, sí nos mantuviste atrapados y ojalá que a nuestra audiencia también los haya mantenido igual de atrapados que a nosotros. Sí, y ya después nos platicas más a detalle qué es lo que haces de los altares de muertos y así, que es algo que también nos encanta. Cuando quieran. Son nuestras fechas favoritas, entonces... Y también sí otro día, pues digo, ahorita que nos dijiste que el cine es algo que también te gusta mucho, si también algún día quieres venir a hablar de alguna película o de alguna serie de películas, pues ya sabes, la invitación está abierta. Muchísimas gracias y con mucho gusto. Y pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse al canal de YouTube y de picarle a la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el martes que viene. Bye. Y entonces se acercaba mi novio, cada vez que se acercaba, eran los gritos. Milky Wave Media.